Me eché de enemiga a mi hermana. Esta más que mi historia es la de mi hermana mayor y cómo, según ella, yo le destruí su hogar y soy la culpable de perder a su segundo bebé. Creció en un hogar muy bonito, con unos papás amorosos que siempre nos dieron lo mejor. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Teníamos comodidades, de hecho. Íbamos a un buen colegio y cada año viajábamos en familia al mar. Mis papás siempre fueron muy cariñosos y amables, no solo con nosotras, sino con todo el mundo. Desde chiquita yo aprendí a valorar lo que tenía porque veía cómo se esforzaban para darnos lo mejor. Tengo una hermana mayor que me lleva 6 años. Desde que tengo memoria, ella siempre fue el centro de atención. Era la más bonita, la que tenía más amigos, la que todo el mundo admiraba. Yo la veía como un ejemplo, porque siempre creí que era fuerte y decidida. A pesar de la diferencia de edad, nos llevábamos muy bien. A veces me trataba como su muñequita, me peinaba, me enseñaba cosas. Otras veces sí me ignoraba porque decía que yo era muy chiquita para entender. Pero en general crecimos en un ambiente feliz y sin problemas. Mis papás nos criaron con los mismos valores. Nos enseñaron a ser responsables, a respetar a los demás, a luchar por lo que queríamos. Siempre nos apoyaron en todo. Nos daban libertad, pero también nos ponían límites cuando era necesario. En mi casa nunca hubo gritos ni peleas grandes. Si alguna vez había algún problema, mis papás lo hablaban con calma, lo resolvían y yo siempre sentí que éramos una familia unida, bonita y feliz. Pero con el tiempo, mi hermana empezó a cambiar y muchísimo. Desde pequeña siempre nos dijeron que éramos muy bonitas. Mi mamá nos arreglaba con vestidos lindos, nos peinaba con moños, nos hacía sentir especiales. Y a donde íbamos, la gente nos decía que parecíamos muñequitas. Fuimos creciendo, llamábamos la atención, pero mi hermana mayor siempre tuvo un brillo diferente. Ella era alta, delgada, con el cabello largo y una sonrisa que encantaba a cualquiera. Desde muy jovencita supo que ella gustaba y aprendió a sacarle provecho a eso. Eso, mamona, tiene que explotar la imagen. Le encantaba ser el centro de atención, recibir halagos y que todo girara en torno a ella. Yo también era bonita, pero no me interesaba mucho ese tema. A mí me gustaba arreglarme, sí, pero no vivía pendiente de quién me miraba o quién me decía algún piropo y algo bonito. En cambio, mi hermana sí. Para ella la belleza era una herramienta y la usaba como quería. El problema era que por aprovecharse de eso se metía en problemas. Le encantaba coquetear, jugar con los sentimientos de los demás y sentirse deseada. Ustedes me entienden por dónde va la cosa. Yo muchas veces la aconsejé. Yo le decía que no todo en la vida era la belleza, que tenía que tener cuidado con la gente, que no todo el mundo tenía buenas intenciones. Ella nunca me escuchaba. Se reía de mí y me decía que yo era una niña aburrida, que la vida era para disfrutarla, que si tenía algo bonito tenía que usarlo a su favor. A veces la veía meterse en situaciones que no le convenían, pero no había manera de entrarla, no había manera de hacerla entrar en razón. No le importaban los consejos de mis papás ni los míos. Siempre creía que tenía todo bajo control, pero con el tiempo se dio cuenta de que no era así. Desde que empezó a fijarse en los hombres, mi hermana siempre eligió mal. No sé si era porque le gustaba la emoción del peligro o porque pensaba que podía cambiar a las personas, pero siempre terminaba con novios que no le convenían. Algunos eran mujeriegos, otros problemáticos y otros sencillamente no la valoraban y tenían varias a la vez. Después yo veía cómo sufría, cómo lloraba a escondidas, pero aún así seguía en lo mismo. Además de eso, se rodeó de amigos que no le aportaban nada bueno, gente fiestera, personas con malas costumbres, gente interesada que solo la buscaban cuando ella les servía para algo. Aquí pone un ejemplo que solo voy a resumir y arreglar. Por ejemplo, si iban a un bar o discoteca, como ella era muy bonita y llamativa, pues adivinen quién tenía la zona VIP, a quién le invitaban los tragos y todo ese cuento, ¿no? Mis papás muchas veces intentaron hablarle, advertirle, pero ella no escuchaba. Decía que eran unos exagerados y que no la dejaban vivir su vida. A pesar de todo, mis papás nunca la abandonaron. Siempre estuvieron ahí, apoyándola en cada caída, levantándola cuando se le venía abajo el mundo. Mi mamá, con una paciencia infinita, la apoyó hasta que logró terminar su carrera universitaria. Y gracias a los contactos de mi papá, ella consiguió un buen trabajo en una empresa importante. Podemos decir que tuvo mucha suerte y ayuda divina, porque con todas las decisiones equivocadas que tomó en su juventud, pudo haber terminado en un camino mucho peor, pero Dios y mis papás nunca la dejaron sola. En ese trabajo, mi hermana tuvo una oportunidad que muchas quisieran. Conoció a un hombre maravilloso.
Era un caballero en todo el sentido de la palabra, atento, respetuoso y detallista. Desde el primer momento en que la vio, se enamoró de ella y no tuvo miedo en demostrarlo. No solo la trataba como una reina, sino que hasta tuvo el gesto de hablar con mis papás para pedirles permiso para conquistarla. Eso ya casi no se ve y mi mamá quedó encantada con él. Era un hombre serio, sin vicios, trabajador, con un muy buen futuro por delante. ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde se Falta consiguen para que esos el señor productor hombres? se enamore más del señor este. Tenía su apartamento, su carro y unas ganas enormes de formar una familia estable. Basta ya, ¿dónde están esos hombres? ¿Qué es lo malo? ¿Tenía 70 años? No, Me sirve igual. Me sirve, no importa. es el segundo video en el que le voy a decir esto a Daniel Enrique, mi esposo. Mándelo. Si tanto quiere uno así, que se vaya, que lo atienda, que lo haga feliz y que me pase lo mío. Claro, mi amor, pues yo siempre pienso en mi Mentira. hogar. Yo jamás dejaría mi hogar por ningún hombre. Bueno, llegó este hombre maravilloso a la historia y dice, pero mi hermana no lo valoró. Para ella, él no era su tipo. Decía que era demasiado bueno, demasiado correcto, demasiado predecible. A ella le gustaban los hombres con pinta de malos, los que la hacían sufrir, los que le daban emoción. Y como este hombre no encajaba en ese perfil, lo único que hizo fue usarlo. Él le daba detalles, la invitaba a salir, la trataba como a un tesoro, y ella solo lo buscaba cuando necesitaba algo. Si quería que la llevara a algún lugar, lo llamaba. Si tenía un problema, él estaba ahí para ayudarla y resolvérselo. Y lo peor es que él, enamorado como estaba, no veía que mi hermana solo lo estaba utilizando. Así pasaron 2 años en los que ese hombre siguió firme, amándola de verdad, mientras mi hermana solo lo tenía ahí como opción de respaldo. Mis papás, que siempre quisieron lo mejor para ella, le dijeron que ya era hora de entrar en razón, de madurar, de sentar cabeza. Le insistieron en que no iba a encontrar otro hombre como él que la valorara tanto y que le ofreciera una vida estable. Supongo que en algún momento mi hermana pensó que ya no podía seguir en lo mismo. Tal vez sintió presión, tal vez le dio miedo quedarse sola, o tal vez simplemente se convenció de que sí era lo mejor para ella. Así que escuchó el consejo de mis papás, bueno, la advertencia fuerte que le hicieron, y tomó la decisión de casarse con él. ¿Con cuál? No con el bueno, Ah, con bueno. el que tú quieres. Ok, ok. Cuando le dio Bien. la noticia, él fue el hombre más feliz del mundo. No podía creer que después de tanto esfuerzo y tantos años esperando, por fin iba a casarse con la mujer que amaba. Inmediatamente se empezó a planear la boda. Se fijó la fecha, se buscaron los proveedores, mi mamá se emocionó ayudando con los preparativos, todo parecía ir por el camino correcto, pero yo en el fondo sentía que algo no me cuadraba del todo. Llegó el día de la boda y todo fue simplemente hermoso como sacado de un cuento de princesas. La iglesia estaba decorada con flores blancas y velas, el vestido de mi hermana era espectacular, ella se veía divina, la recepción fue en un salón precioso con una vista increíble. Mis papás estaban felices porque después de tanto insistirle y batallar, mi hermana por fin estaba tomando una decisión que parecía correcta. Y el novio, pues bueno, él era el hombre más enamorado y emocionado del mundo. Antes de seguir con la historia de mi hermana, quiero hacer una pausa para contar algo que marcó mi vida para siempre. Porque esa boda, además de ser un momento especial para mi familia, también fue el día en que conocí al hombre de mis sueños y mi actual esposo. A mí me gusta cuando me ponen datos de una, de la otra, de aquí, de allá, de ella misma. Gracias, Bella, gracias. Él era uno de los mejores amigos del novio de mi hermana. Nos presentaron durante la recepción y desde el primer momento hubo algo especial entre nosotros. No sé si fue la forma en que me habló, su sonrisa sincera o la forma en que me miraba, pero sentí algo diferente. Durante toda la fiesta estuvimos conversando, bailamos juntos, me hizo reír como hace mucho no lo hacía. Me encantó que no era de esos hombres que solo buscan impresionar con palabras bonitas. Se notaba que era alguien con valores, con principios, un hombre trabajador y centrado. Me preguntó sobre mi vida, mis gustos, mis sueños, y cada palabra que me decía me hacía sentir cómoda, especial y yo quería pasar más tiempo con él. Así que después de la boda seguimos en contacto. Me llamaba, me enviaba mensajes, siempre tenía un detalle que me hacía sonreír. No pasó mucho tiempo antes de que nos hiciéramos novios y desde ahí empezó nuestra historia juntos. Mientras yo vivía esa, que era una de las etapas más bonitas de mi vida con él, la historia de mi hermana empezaba a tornarse un poquito enredada.
Los primeros 3 o 4 años de casados de mi hermana con mi cuñado parecieron normales. Un matrimonio tranquilo, sin problemas. Desde afuera todo se veía bien, aparentemente. Tenían una casa bonita, estabilidad económica, viajaban con frecuencia y daban la imagen de una pareja feliz. Pero la verdad es que todo eso era porque mi cuñado es un santo. Siempre la complacía en todo. Si ella quería algo, él se lo compraba. Si quería viajar, él organizaba las vacaciones a donde ella escogiera. Solo comían en los restaurantes que ella decía. Todo se hacía como ella quería. Parecía que su felicidad dependía únicamente de hacer feliz a mi hermana, pero el problema era que ella nunca estaba satisfecha. Yo nunca estuve de acuerdo con esa actitud, ni de mi hermana ni de mi cuñado. A él lo veía demasiado noble, demasiado entregado, como si su vida girara solo alrededor de ella, y a mi hermana la veía cada vez más insoportable. Le reproché muchas veces su comportamiento. Le dije que no era justo que tratara así a un hombre que la amaba tanto, pero ella, como siempre, no me escuchaba. Con el tiempo, su mal genio se hizo más evidente, todo le molestaba. Si mi cuñado hacía algo, encontraba la forma de criticarlo. Si él no hacía nada, también se quejaba. Llegó un punto en el que era demasiado obvio que él le aguantaba todo, que prefería callarse y dejar que ella hiciera lo que quisiera con tal de no discutir. Y verlo así me daba mucha tristeza, porque yo sabía que él no merecía eso. Pero lo peor de todo es que mi hermana, en lugar de valorar lo que tenía, solo lo daba por hecho, como si él siempre fuera a estar ahí sin importar lo que pasara. En un punto crítico de su matrimonio, mi hermana empezó a insinuar que quería divorciarse. Decía que su vida era demasiado aburrida, sin emociones, y que no sentía la misma chispa de antes. Me sorprendió muchísimo escucharla decir eso, porque tenía a su lado un hombre maravilloso, un esposo que la amaba y que haría cualquier cosa por ella, que la respetaba, le era fiel. Cuando ella me contó eso, lo primero que hice fue decirle que estaba loca, que no sabía lo que decía. Le insistí en que no tomara decisiones apresuradas, que un matrimonio no es solo tener emociones así al 100 y adrenalina, que lo importante era el respeto, la estabilidad, el amor verdadero. Yo le aconsejé que buscara ayuda, que fuera a terapia de pareja, que pusiera de su parte antes de destruir su hogar por un capricho. No sé si realmente me escuchó o si solo me dejó hablar como ella siempre hacía para que yo no le diera más cantaleta. Pero entonces, como 2 meses después de esa conversación, nos sorprendió con la noticia de que estaba embarazada. Todos pensamos que eso la haría cambiar de actitud. Un hijo podía ser la oportunidad perfecta para que madurara, para que se diera cuenta de lo valioso que era su matrimonio y para que finalmente se enfocara en lo que realmente importaba. Claro que sí, porque un hijo arregla cualquier matrimonio, ¿sí o no? Y un matrimonio a la fuerza arregla cualquier relación, ¿sí o no? No, 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 no. No, pero es el sentir de nuestra seguidora anónima que desde lo que ella veía, pues pensó que la haría sentar cabeza. Vamos hasta ahí. Ay, pero pasó todo lo contrario. Cuando nació mi sobrino, en lugar de verla más feliz, más comprometida con su familia, la vi peor. Estaba más irritable, más insoportable. Nada le parecía suficiente, todo le molestaba y la paciencia infinita de mi cuñado parecía no ser suficiente para calmarla a ella. En vez de volverse más cercana con su esposo, lo alejó aún más. A pesar de lo difícil que era aguantar a mi hermana, mi cuñado estaba más enamorado que nunca de ella. Parecía que el nacimiento de su hijo le había dado un sentido aún más profundo a su amor por ella. Era el ser más feliz del planeta. Se sentía orgulloso de haber formado una familia con la mujer que él amaba. Y es que además mi sobrino era igualitico a él. La misma sonrisa, los mismos ojos, hasta la forma de mover así su boquita. Ella puso gesticular, si es correcto para un bebé. No creo, porque Creo que gesticular está no, relacionado con con el hablar. habla. Bueno, era idéntico a su papá. Verlo con su hijo era conmovedor. Se desvivía por él, lo cargaba con ternura, lo dormía abrazado. Cada vez que hablaba de él se le notaba la emoción y el amor por su hijo. Lo que más me sorprendía era que en lugar de mi cuñado molestarse por la actitud de mi hermana, él parecía más paciente, más comprensivo, como si ahora tuviera aún más razones para aguantar todo con tal de mantener a su familia unida. Si antes era complaciente con ella, ahora lo era el doble. No le negaba nada, le daba todos los gustos, la trataba con más cuidado, como si no quisiera darle ningún motivo para sentirse insatisfecha. Es más, le veía en su cara
como un sentimiento de agradecimiento, supremamente agradecido porque ella le había dado un hijo. Yo lo miraba y no entendía cómo podía ser así de bueno, cómo podía seguir enamorado de alguien que no lo valoraba. Pero él solo veía lo bueno, solo veía lo que quería ver. No se daba cuenta de que mientras él lo daba todo, mi hermana cada vez se alejaba más. Con mis papás adorábamos a mi sobrino. Era una ternura andante, pura alegría en la casa. Desde que nació se convirtió en el centro de nuestras vidas. Y creo que de alguna forma todos pensamos que él sería la razón por la que mi hermana finalmente cambiaría para bien. Viendo cómo estaba la situación con mi cuñado, nosotros le insistimos mucho a ella que buscara ayuda. Sabíamos que el posparto podía ser difícil, que sus cambios de humor podían estar influenciados por las hormonas y el cansancio, pero también sabíamos que ella no podía seguir con esa actitud. Le rogamos que fuera a terapia, que pusiera de su parte y que no abandonara su hogar, que ahora tenía un hijo, por simple capricho. Por fortuna, en ese momento mi hermana nos hizo caso. Aceptó ir a terapia y poco a poco las cosas empezaron a mejorar muchísimo. Se le notaba más tranquila, más estable, empezó a tratar mejor a mi cuñado, a ser más paciente con él. Ya no lo rechazaba tanto. Empezó a involucrarse más en la crianza de su hijo y por primera vez en años parecía que realmente estaba tratando de ser mejor esposa y madre. Ay, fue un alivio para todos ver ese cambio. Mi cuñado estaba más feliz que nunca, mis papás más tranquilos y yo, aunque tenía mis dudas, quise creer que finalmente mi hermana estaba madurando y valorando la vida que tenía. Durante un año y medio todo fue felicidad para ellos. Mi hermana por fin parecía haberse convertido en la esposa y madre que siempre debió ser. Se comportaba a la altura, trataba bien a mi cuñado, disfrutaba de su hijo y por primera vez en mucho tiempo se veía realmente comprometida con la familia. Yo sinceramente me sentí aliviada. Después de tantos problemas y tantas dudas sobre su actitud, verla así me llenaba de tranquilidad. Mis papás estaban felices, porque al fin veían a su hija estable y en armonía con su hogar. Y mi cuñado, pues bueno, él seguía igual o más enamorado de ella y entregado, pero esta vez ya no era solo él el que daba, sino que parecía haber algo de equilibrio y también recibía. Ese ambiente tan bonito en mi familia me motivó a dar un paso importante en mi propia vida. Viendo que a mi alrededor todo marchaba bien, mi novio y yo tomamos la decisión de casarnos y formar nuestra propia familia. Me sentía tan feliz, tan llena de esperanza, que pensé que todo en nuestras vidas estaba finalmente en su lugar. Pero aunque en ese momento todo parecía perfecto con mi hermana, nada era tan sencillo. Lo que nadie se imaginaba era que esa felicidad tenía los días contados y que tarde o temprano su verdadera naturaleza volvería a salir. Ya les voy a contar esa parte. Yo estaba feliz y enamorada organizando mi boda. ¿Y recuerdan que les conté que mi novio era uno de los mejores amigos de mi cuñado? Bueno, ellos habían estudiado juntos toda la carrera en la universidad y su amistad era de años. Se conocieron desde que eran jovencitos y siempre habían estado el uno para el otro. Yo veía eso como una amistad sincera de las que realmente se consideran familia. Por eso, mi novio conocía también a mi cuñado y lo quería como a un hermano. Siempre hablaban, se apoyaban en todo, compartían muchos momentos juntos. Mi novio siempre me decía que mi cuñado era una de las mejores personas que él había conocido en su vida, que era un hombre noble, trabajador, con buenos valores y que se merecía toda la felicidad del mundo. Yo sabía que esa amistad tan fuerte entre mi novio y mi cuñado pues me unía más a mi cuñado. Al final, todos éramos como una gran familia. Eso me hacía sentir tranquila porque yo sabía que mi hermana estaba con alguien que realmente valía la pena. En ese momento, jamás me imaginé que esa conexión tan especial entre nosotros, esa hermandad entre mi novio y mi cuñado, iba a hacer que todo doliera mucho más cuando la verdad saliera a la luz. Conocíamos muy bien la forma de ser de mi cuñado y por eso todos en la familia le teníamos un cariño y un respeto inmenso. Era un hombre íntegro, noble, como ya les dije, y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Con el tiempo, lamentablemente yo me di cuenta que lo admiraba más a él que a mi propia hermana, que sentía que lo quería más a él que a mi propia hermana. Y de pronto hasta más a él que al marido, porque habla mejor del cuñado que del marido. ¿No? Pues yo he sentido un equilibrio porque Sí. es que como está echando el cuento es de ellos. Bueno, no sé, tengo No, sospechas. vamos a ver, No ojalá sé. no me salgas con algo turbio.
Para mi boda, no había nadie mejor que él para ser el padrino de mi esposo. Era su mejor amigo, su hermano de vida, y fue un honor tenerlo en el papel tan especial de padrino. Mi celebración fue pequeña, íntima, con las personas más cercanas, pero fue simplemente perfecta. La pasé delicioso junto con mi esposo, bailamos, nos reímos, disfrutamos demasiado cada momento. Fue un día lleno de felicidad y amor. En ese instante sentí que todo era casi que perfecto. Tenía a mi familia, a mi esposo y personas maravillosas a mi alrededor. Mi luna de miel fue el mejor viaje de mi vida. Fue un sueño hecho realidad. No solo por esos lugares hermosos que visitamos, sino porque estaba yo con el hombre perfecto para mí. Mi esposo es encantador, inteligente, amable, me trata con amor, con respeto y yo a él de la misma manera. ¿Te disipa un poquito las dudas? Bueno, Ambos venimos de hogares bonitos, con buenos padres que nos dieron un gran ejemplo de lo que es el amor en pareja. Y aunque éramos jóvenes, nos sentíamos maduros y preparados para la vida que habíamos decidido construir juntos. Era una felicidad genuina, sin dudas, sin miedos. En esos días yo sentía que tenía todo lo que siempre había deseado con él. Al regresar del viaje, mi hermana nos tenía una gran sorpresa. Estaba embarazada otra vez. La noticia fue una alegría enorme para toda la familia. Mis papás estaban felices de tener otro nieto en camino. Yo me emocioné muchísimo por mi sobrino porque ahora tendría un hermanito o hermanita y sería el más feliz de todos. Pero sobre todo, el que no cabía de la dicha era mi cuñado. Verle la cara a ese hombre de felicidad era conmovedor. Para él su familia lo era todo. Y ese bebé era una nueva bendición en su vida. Él siempre nos decía que había soñado con tener una familia grande, llena de amor, y en ese momento parecía que todo iba en la dirección correcta. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera él, era que mi hermana no sentía lo mismo y que en el fondo este embarazo no la llenaba de la misma felicidad que a todos nosotros. o sea, 2 embarazos y nada. Yo seguía sin entender por qué mi hermana era así, por qué era tan diferente a mí y a mis papás. Crecimos en el mismo hogar, con los mismos valores, con el mismo amor, con la misma disciplina, y aún así ella parecía buscarse los problemas que no tenía. Le encantaba vivir al límite de lo permitido, de lo prohibido, como si la estabilidad y la tranquilidad le aburrieran. No sé cómo explicarles, pero aunque físicamente éramos muy parecidas a nuestros papás, en personalidad éramos polos opuestos. Yo valoraba lo que tenía, disfrutaba de la paz y la felicidad que me rodeaba, mientras que ella se empeñaba en apagarse a sí misma, como si en el fondo sintiera que no mereciera la vida buena que tenía, o que siempre le hacía falta algo más, o que se quería sabotear. La gente se autosabotea porque la gente es tonta. Y era increíble esta situación porque viéndolo desde afuera lo tenía todo. Unos padres maravillosos que siempre la apoyaron, un esposo que la amaba y la trataba como a una reina, un hijo hermoso que la adoraba y un trabajo genial en el que seguía creciendo profesionalmente. De hecho, en ese momento ella seguía en su trabajo mientras que mi cuñado había asumido más el rol de cuidar al niño. Pero lo impresionante era que él lo hacía con felicidad, sin quejarse, sin sentirse menos por ello. O sea, él organizó su horario de manera que ganaba quizá menos, pero pasaba más tiempo con el niño. Y parecían tener el equilibrio perfecto, la familia ideal. Y aún así mi hermana nunca terminaba de estar contenta y satisfecha. Algo dentro de ella siempre estaba inquieto, buscando algo más, y eso me preocupaba. Pero cuando alguien se acostumbra a vivir al borde del abismo, tarde o temprano termina cayendo. Esa frase está buena. Y pasó lo más horrible que pude descubrir en mi vida. Algo que jamás imaginé. Algo que me rompió el corazón y que aún hoy, al recordarlo, me llena de rabia y tristeza. Una noche, yo me fui a la despedida de soltera de una buena amiga en un restaurante a las afueras de la ciudad. Estábamos disfrutando, riendo, bailando, pasándola bien, cuando de repente, en una mesa muy al fondo, la vi. Era mi hermana. Al principio pensé que estaba con amigos o con alguien del trabajo, pero cuando vi bien, sentí que el mundo se me derrumbaba. Frente a mis ojos estaba mi hermana besando a un hombre que no era mi cuñado. Ah, Así como lo leen, mi hermana tenía un amante. Me quedé en shock, no podía creer lo que estaba viendo. Sentí una mezcla de rabia, asco, decepción, no entendía nada. ¿Cómo podía hacerle eso a su esposo, a sus hijos, a ella misma?
en especial ese hombre maravilloso que había hecho de todo por ella, que la amaba incondicionalmente, que la había apoyado en sus peores momentos. ¿Cómo podía traicionar así a la familia, Mm, incluso a nosotros? ¿Será que soy mal pensado? Pero creo que la seguidora todavía no ha descubierto todo. Ojalá que no. Mi, Pero creo que eso se pone peor. mi corazón latía a mil, la cabeza me daba vueltas. Quería acercarme, enfrentarla, gritarle, pero me quedé paralizada. En ese instante supe que nada volvería a ser igual. Yo la grabé con mi celular. No podía permitir que después dijera que no era cierto o que todo era un malentendido o que yo era la loca. Apenas tuve la oportunidad, le mostré el video a mi esposo. Su cara fue la misma que yo había puesto cuando la vi con mis propios ojos. No lo podíamos creer. Esa noche yo no la enfrenté, no por miedo a ella, sino porque pensé en el bebé. Tenía casi 3 meses de embarazo y no quería ser la causa de que algo malo le pasara. Pero eso no significaba que no estuviera destrozada. Lloré como si la traicionada hubiera sido yo, como si mi propia hermana me hubiera clavado un puñal en el corazón. No solo me dolía por mi cuñado, sino por mi sobrino, por mis papás, porque ella estaba destruyendo toda una familia con su egoísmo. Mi esposo, con la calma y la sensatez que lo caracterizan, me dijo que lo correcto era contarle todo a mi cuñado. Ay, bueno, no. ¿Sabes yo Yo qué ya sé qué pensé? Oye, pensaste, es que que el esposo de ella era el amante de la hermana. yo pensé Estoy eso. segura, Es ¿sí? que estoy muy arruinado. La verdad es que tengo la mente demasiado pervertida y Y aquí arruinada. jamás ha habido líos de infidelidad. ¿Cómo sería donde él tuviera trauma de cachos? No, no. Bueno, el esposo no era el amante, mi amor. Ok, Relájate. ok. Qué Eh, alegría. El esposo le dijo era que tenían que ir a contarle al cuñado. Dijo que él merecía saber la verdad y que no podíamos ser cómplices de algo así tan feo. Pero también me dijo que primero debía hablar con mi hermana, darle la oportunidad de que fuera ella quien se sincerara y enfrentara las consecuencias de sus actos. Y aunque en ese momento yo estaba llena de rabia y decepción, sabía que mi esposo tenía razón. No podía simplemente ir y soltarle la bomba a mi cuñado sin antes hablar con ella. Tenía que enfrentarla, exigirle una explicación y ver hasta dónde llegaba su cinismo. Porque si algo tenía claro era que, conociéndola como la conocía, iba a tratar de justificar lo injustificable. Y así lo hice. La cité a mi apartamento a solas, sin que nadie más supiera, porque necesitaba hablar con ella de frente, sin gritos, sin escenas, pero con toda la firmeza del mundo. Me obligué a mantener la calma, a no alterarla, porque aunque me doliera lo que había hecho, en su vientre había una criatura inocente que no tenía la culpa de todo esto. Cuando llegó, le ofrecí agua, la hice sentarse. Con todo el respeto que pude reunir, le dije que yo sabía la verdad, que la había visto con mis propios ojos, que no tenía que negar algo que era evidente. Y efectivamente lo negó todo. Con una frialdad que me dejó helada, puso cara de indignación. Me dijo que estaba loca, que seguramente la había confundido con alguien más, que cómo se me ocurría pensar eso. Pero en cuanto saqué mi celular y le mostré el video, su expresión cambió por completo. No porque sintiera vergüenza o culpa, sino porque no supo qué hacer, porque ya no tenía cómo negarlo más y no había escapatoria. Suspiró, se cruzó de brazos y con la mayor tranquilidad del mundo me dijo que no había pasado nada grave, que era un desliz de una noche, que todo el mundo tiene aventuras de vez en cuando y que yo estaba exagerando. Se me cayó la venda de los ojos en ese instante, Ruth. Mi hermana no solo había traicionado a su esposo, sino que lo veía como algo normal, como si fuera parte de la vida, como si fuera algo que cualquiera hace sin consecuencias. Era una descarada y una sinvergüenza. No podía creer que de la misma casa, de los mismos papás, con la misma crianza, hubiéramos salido tan distintas. Porque yo, en su lugar, me estaría muriendo de la vergüenza, de arrepentimiento, de dolor. Es más, yo no me veo siendo infiel a mi esposo jamás, no sería capaz. Pero ella ni siquiera se inmutaba. Cuando escuché eso, sentí que me quedé sin aire, como si se me apagaran todas las luces alrededor y solo existiera el peso de esas palabras tan horribles que acababa de decir. No solo me confirmaba que había engañado a su esposo sin remordimiento, sino que además ese bebé que venía en camino no era de mi cuñado. Ay, no. Mi propia hermana me lo dijo sin titubear, como si no estuviera soltando una bomba enorme. Y para rematar, me amenazó.
Me dijo que si yo hablaba, esas criaturas, o sea, mi sobrino y el bebé que estaba esperando, se quedarían sin papá. Que si su esposo se enteraba, no lo soportaría y los abandonaría. Que su amante no se haría cargo del bebé porque nunca quiso nada serio con ella. Y que en resumen, si yo abría la loca, ay, perdón. Y en resumen, que si yo abría la boca, era la culpable de destruir su hogar. O sea, yo, no ella que fue la que engañó, no ella que fue la que se metió con otro hombre, no ella que estaba construyendo su vida sobre mentiras, no. La culpable iba a ser yo por decir la verdad. Nunca en mi vida había sentido tanta impotencia, nunca había sentido tanta rabia y tanta decepción al mismo tiempo, porque en ese momento me di cuenta de que mi hermana no tenía salvación, no se arrepentía, no sentía culpa, no le importaba nada más que ella misma. Y yo la quería, crecimos juntas, pero ahora con esa amenaza me ponía contra la espada y la pared. Si hablaba, destrozaba a su familia. Y si me callaba, me convertía en cómplice de su mentira. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo le iba a ocultar algo así a mi cuñado? Ese hombre que lo único que hacía era trabajar, cuidar a mi hermana y a su hijo. Un hombre que los amaba sin límites. Otra vez, mi esposo, con su sabiduría y su sensatez, me dijo que no me debía quedar callada. Que lo correcto era decirle toda la verdad a mi cuñado, su amigo de tantos años además, porque él tenía derecho a saber con quién estaba casado. Pero también me aconsejó que lo hiciera de la manera más justa posible. Me dijo que no hablara mal de mi hermana, que no la insultara ni intentara convencerlo de nada, sino que simplemente le contara lo que yo había descubierto esa noche en el restaurante, que él como hombre inteligente y maduro sabría qué hacer con esa información. Y sobre todo me insistió en que no mencionara lo del bebé, porque al final del día, pues esa criatura no tenía la culpa, era inocente de los errores y las traiciones de su mamá. Y lo último que quería mi esposo era que yo terminara siendo la responsable de una situación aún más dolorosa. Y me dijo la típica frase de, en pelea de dos, ya todos se la saben, ¿cierto? Es Yo no me mejor. la sé. No me sé Sí, cómo dice esta frase. sí, claro, mi amor. En pelea de dos se lo lleva la corriente. No, no cabe un tercero. O sea, Ah, si ella va y le dice, es que mi hermana es una tal por cual, y él la perdona y siguen juntos, ¿quién queda mal? ella, claro. Así que, con miedo, y con el alma aquí en la boca, con mucha zozobra de que todo explotara, decidí hacerle caso a mi esposo. Iba a hablar con mi cuñado, iba a mirarlo a los ojos y contarle lo que había visto con los míos, y que Dios me diera fuerzas para lo que venía. Ruth, cité a mi cuñado en mi apartamento con la excusa de que necesitaba hablar algo importante con él. No quería decirle nada por teléfono ni mandarle indirectas. Él merecía escuchar todo de frente y con respeto. Cuando llegó, lo recibí con un nudo en la garganta, no sabía cómo empezar. Sentía una vergüenza infinita, como si yo fuera la culpable de que mi hermana hubiese hecho lo que hizo. Le pedí que se sentara, que me escuchara con calma y sin rodeos. Perdón, es el aire acondicionado. Le conté todo lo del restaurante. Le dije que no quería ser la persona que trajera esa noticia, pero que él merecía saber la verdad. Le pedí perdón en nombre de mi familia porque él no se merecía algo así. Y luego hubo un silencio eterno de esos que cortan el aire y te hacen dudar de si hiciste lo correcto o no. Él se quedó con la mirada fija, perdida, sin decir nada. Yo veía cómo trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Fueron 2 minutos que a mí me parecieron una vida, una eternidad. El corazón me latía muy rápido esperando su reacción, una palabra, algo. Pero lo único que había en ese momento era dolor. Se veía, se sentía el dolor en el ambiente. Y de repente rompió en llanto, empezó a llorar. Ese hombre, que siempre se veía pues fuerte, noble, sereno, comenzó a llorar como un niño. Lloraba y maldecía entre sollozos, con un dolor tan profundo que parecía que su alma se estaba rompiendo en 1000 pedacitos. Yo no pude contenerle, ni contenerme. Verlo así, destrozado por alguien a quien amaba con todo su corazón, me dolió mucho y terminé llorando con él. Él lloraba con un llanto que no era normal. Era un llanto de esos que duelen en el cuerpo, que te dejan sin aire, que te hacen temblar. Un llanto que venía desde lo más profundo de su ser y su corazón, porque en un solo instante todo lo que él creía cierto de mi hermana pues se había derrumbado. Lloró y lloró hasta que por fin pudo calmarse.
Me miró con los ojos rojos, con la voz quebrada, me agradeció. Me dijo que a pesar de lo doloroso que era, él valoraba que yo hubiera tenido el valor de decirle la verdad. Me pidió que no le contara nada a mis papás ni a nadie más, que él mismo hablaría con mi hermana. Con esas palabras yo supe que la tormenta apenas estaba comenzando. Una semana después, mi hermana me llamó como si nada, con un tono de voz alegre, despreocupada, como si nuestra última conversación nunca hubiera existido. Me invitó a una cena de revelación de género del bebé. Se escuchaba normal, como si su matrimonio no estuviera pendiendo de un hilo, como si no estuviera ocultando la peor de las traiciones. Sentí una rabia inmensa, pero también una tristeza muy grande. ¿Cómo podía ser tan descarada? ¿Cómo tenía el cinismo de seguir adelante con todo como si nada estuviera pasando? Yo no supe qué decirle en ese momento, y apenas terminé la llamada, marqué inmediatamente a mi cuñado. Le pregunté si él había hablado con ella, si habían discutido, si ya había tomado una decisión. Y su voz también sonaba distinta, más fría, más calculadora. Me dijo que había estado pensando mucho en todo, que aún no le había dicho nada a mi hermana porque quería esperar. Me confesó que él sospechaba que el bebé no era suyo, que no iba a tomar ninguna decisión definitiva hasta asegurarse y que quería hacerlo con la cabeza fría, sobre todo por su hijo. Planeaba esperar a que el bebé estuviera más formado en el vientre para hacerse una prueba de ADN. Solo después de tener los resultados en sus manos, hablaría con mi hermana a solas, en frío, sin dejarse llevar por el dolor ni la rabia. Escucharlo decir eso me partió el alma, porque ahí entendí que, a pesar de todo, él seguía queriendo aferrarse a la esperanza de que ese bebé fuera suyo, de que su familia no estuviera basada en una mentira. Bueno, al menos no era tan tonto. Pero en el fondo creo que él ya sabía la verdad y también quería era verla escrita en un papel. No sé qué pensaba en ese momento. Y no sé cómo lo hizo, pero aguantó hasta los 7 meses de embarazo de mi hermana para hacerse el examen de ADN. Cada día debía estar peleando con sus propios demonios. Se aferraba a la esperanza de que todo fuera un error mientras mi hermana fingía como si nada, continuando con su relación a escondidas con el amante. Para mí era irreal que ambos vivieran en esa mentira tan descarada. Mi cuñado, que siempre había sido un hombre íntegro y amoroso, se comportaba como la víctima, haciéndolo todo por mi sobrino para no causarle un trauma mayor. A pesar de todo, quería hacer las cosas bien, quería tomar las mejores decisiones dadas sus circunstancias, con el corazón en la mano y con la mirada siempre puesta en el bienestar del niño. Mientras mi cuñado se aferraba a la ilusión de saber la verdad, mi hermana se empeñaba en mantener las apariencias como si no tuviera nada que esconder y como si nadie supiera lo malo que hacía. Ese sacrificio silencioso de él, la forma en que se resignó a esperar y a enfrentar el dolor, hablaban de un amor y una integridad que pocas personas tienen. Pero en ese mismo ambiente de falsedad se seguía gestando una tragedia. Tarde o temprano tendría que salir a la luz. El día del examen llegó y mi cuñado, con el corazón encogido y la voz temblorosa, le explicó a mi hermana por qué era necesario hacerlo, contándole todo lo que había sospechado desde hacía meses. Ella se alteró de inmediato y en un instante hizo un escándalo tan grande que se negó rotundamente a dejar que le realizaran la prueba. Para aquel entonces ya sabíamos que la bebé iba a ser niña, y eso aumentaba el dolor de mi cuñado, que siempre había soñado con tener una niña mujer. Ese día se volvió horrible y tenso. Mi hermana se comportó de manera inmadura y grosera. Le gritó en la cara que la niña no era de él y que por eso no necesitaban hacer ninguna prueba. Qué malvada mujer. Fue un momento devastador para todos, un punto de quiebre en el que la mentira y el engaño salieron a la luz. Dejó a mi cuñado en medio de un dolor que parecía no soportar. Mi hermana, ciega por su arrogancia, echó a mi cuñado de la casa en medio de gritos y acusaciones. Se armó un problema tenaz de esos que dejan huella en la familia para siempre. Afortunadamente, mi cuñado, con toda su inteligencia y dignidad intacta, actuó muy rápido. Antes de irse, se aseguró de sacar a mi sobrino, llevarlo donde sus papás y protegerlo de todo ese caos. Por parte de mi hermana no hubo súplicas, no hubo arrepentimiento, no hubo una sola muestra de vergüenza. No le pidió perdón, no le rogó por una segunda oportunidad. Simplemente lo dejó ir, como si aquel hombre que la había amado con todo su ser no significara nada para ella.
Mi cuñado, con el corazón roto, pero con la cabeza en alto, tramitó el divorcio de manera pacífica. Dijo que no quería dramas, que no buscaba venganza ni escándalos, solo quería cerrar ese capítulo de su vida y enfocarse en su hijo, en su propia paz. Aunque fue muy doloroso, él lo logró con una dignidad admirable. Mi sobrinito se fue a vivir con su papá porque al final siempre fue mi cuñado quien lo cuidó con amor de verdad. No hubo batalla legal ni discusiones interminables. Mi hermana ni siquiera peleó por la custodia de su hijo. Simplemente se fue con su amante. Dejó atrás a su hijo como si fuera un capítulo cerrado en su vida. Pero la vida cobra facturas y lamentablemente su nueva realidad estuvo llena de excesos y descontrol. Entre fiestas, irresponsabilidad y una actitud completamente despreocupada, mi hermana puso en riesgo su embarazo una y otra vez. No escuchaba advertencias ni consejos y al final sí ocurrió la peor tragedia. Mi sobrinita no sobrevivió. Fue un golpe devastador, incluso para mí, que en ese punto ya no reconocía a la mujer en que se había convertido mi hermana. Perdió a su bebé justo antes del parto y aunque en un principio trató de fingir que no le afectaba, se le notaba en la mirada que algo dentro de ella se había roto. Pero lo peor de todo es que a pesar de lo que pasó, nunca intentó recuperar a su hijo mayor ni reparar el daño que había causado. Simplemente siguió con su vida como si todo fuera culpa del destino y mía y no de sus propias decisiones. Mi hermana se alejó de nosotros por completo. Me echó la culpa de todo. Según ella, yo fui la que destruyó su hogar, la que metió las narices donde no debía y la que arruinó su vida. Nunca reconoció sus errores, nunca aceptó que todo lo que pasó fue consecuencia de sus propias decisiones. Simplemente se victimizó y se encerró en su mundo, uno en el que nosotros no teníamos cabida. Hace 2 meses no sé nada de ella porque se fue a vivir con una amiga loca que vive en otra ciudad. Por otro lado, mi cuñado siguió siendo nuestro amigo. A pesar del dolor que le causó mi hermana, siempre nos agradeció lo que hicimos. Nunca dejó de tratarnos con respeto, nunca nos culpó por nada. De hecho, su relación con mis papás y conmigo se hizo muy fuerte por un tiempo. Después él tomó una decisión difícil pero necesaria. Él se fue del país. Quería empezar de cero en un lugar donde no hubiera recuerdos dolorosos y lo hizo de la mejor manera, asegurando el bienestar de mi sobrinito. Hoy en día vive feliz con él, criándolo con amor y dándole la estabilidad que mi hermana nunca le pudo ofrecer. Nosotros lo vemos 2 veces al año y aunque nos hace mucha falta, saber que él está muy bien nos llena de tranquilidad. Mi sobrinito crece rodeado de amor, de buenos valores, gracias a ese padre ejemplar que nunca lo abandonó. Mientras tanto, mi hermana sigue perdida en su propio mundo, sin querer asumir responsabilidades ni enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Y aunque me duele, aprendí que hay personas que simplemente no quieren ser rescatadas. Me da mucho pesar mi hermana, pero ya es una mujer hecha y derecha de más de 36 años que al parecer no va a cambiar. Y debo reconocer, Ruth, que hay noches en las que me cuestiono si hice lo correcto. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Ya que terminaron de ver esta historia, les cuento y les recuerdo de nuestro nuevo proyecto súper hermosísimo. Se llama Ritmolandia Infantil. Pasen a verlo en YouTube. Y si no, si les da pereza escribir todo, aquí abajo les dejo el link. Son canciones infantiles